Empresas de defensa locales y organismos nacionales e internacionales exhibieron sus innovaciones tecnológicas al ejército argentino en el marco del ejercicio Soldado Ugalde. Según informa el sitio infodefensa.com, entre los proyectos que se presentaron se encuentran vehículos terrestres no tripulados, herramientas especiales de ingenieros, sistemas y materiales de explosivos de última generación, sistemas de descontaminación, de protección de personal, material de desminado y minado, entre otros. Proyecto de Unidad de Emergencia Móvil, UME, desarrollado por la firma EXO, nació ante la necesidad de dotar a las tropas desplegadas de una fuente de alimentación alternativa. La UME permite captar y almacenar energía solar en un módulo transportable montado sobre un acoplado semirremolque, para brindar energía a unidades militares, unidades médicas y módulos sanitarios tanto de día como de noche. Centro de Diagnóstico Móvil, CDM, es otro proyecto de la firma EXO junto con la Universidad Nacional de Rosario que permite facilitar el diagnóstico médico a distancia. Este instrumento de telemedicina, que cuenta con una notebook integrada, puede realizar estudios de ecocardiografía, respiración, oximetría, frecuencia cardíaca, presión arterial no invasiva y temperatura superficial. Vehículo Autónomo de Exploración VAE. El VAE es un desarrollo de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército Argentino en conjunto con la Facultad de Ingeniería del Ejército, financiado por los programas PIT-DEF 2016 y PIT-DEF 2020, con una suma de alrededor de 4 millones de pesos, $26.000 a cotización oficial. Este proyecto de vehículo multipropósito se encuentra actualmente en su tercer prototipo. La empresa American Robotics, perteneciente al grupo Mirich, presentó su UGV de exploración para ser utilizado en entornos peligrosos, que permitirá salvar vidas y cumplir la misión disminuyendo los riesgos. El vehículo de desplazamiento oruga puede adaptarse a cualquier tipo de terreno. Sus dos motores eléctricos lo hacen muy silencioso a la hora de llevar adelante tareas de exploración. Está equipado con sensores LIDAR 3D de estado sólido que le permiten no solo la navegación autónoma, sino también la construcción del entorno, armando mapas tridimensionales de los lugares en donde transita. Además de su cámara frontal 3D que sirve para navegación y observación de obstáculos cercanos, posee un sistema de cámara biespectral de última generación, capaz de divisar vehículos a 4 kilómetros y personas a 1,5 kilómetros, en total oscuridad y en cualquier tipo de clima. Cuenta también con un PTZ óptico de 4 MP ultra alta definición de largo alcance de 52x con visión nocturna. Además, tiene cámaras fijas de 360 grados capaces de grabar, almacenar y transmitir todo lo que sucede en su entorno. También dotado de múltiples sensores de proximidad, micrófono de ambiente, comunicación bidireccional y muchas otras características.